En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 1, dice así: esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas cartas despierto. Presten atención a lo que está diciendo Pedro, ¿no? Despierto. O sea, quiere decir que él veía que aquellos que iban a recibir esta carta estaban dormidos. En ambas cartas, despierto con exhortación, con ánimo, vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué hace énfasis en el entendimiento y dice limpio entendimiento? Pues yo creo que la persona que está dormida no sabe nada, ¿no es cierto?, de lo que pasa a su alrededor. Y tampoco entiende nada. O sea que eso le podríamos llamar un sucio entendimiento. Porque el sucio entendimiento, vos no sabes nada. Y muchos creyentes no entienden qué les pasa. No entiendo, estoy hablando del entendimiento. Porque si hubieran tenido un limpio entendimiento, entendería que todas las cosas que les suceden a los que aman a Dios les ayuda para bien. Pero no entienden, porque están dormidos. ¿Pero qué está dormido? Yo creo que, por favor, presten atención, es el entendimiento. ¿Qué entiendo yo con lo que me está pasando? ¿Qué entiendo yo con lo que quiero que pase? ¿Qué entiendo yo con lo que Dios me dice? Dice, en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y para que tengáis memoria del mandamiento del Señor. Fíjate, el limpio entendimiento te va a ayudar a tener memoria. Claro, es como te dije recién. La palabra de Dios dice que todas las cosas que le suceden a los que me aman, los ayudan para bien. Pero también todas las cosas que les suceden a los que se aman a sí mismos, los ayuda para mal. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando te pasa algo malo, vos estás mal, te pones mal, te enojas, te amargas, te preocupas, gritas, te afligís, sufrís, te pones mal, porque te amas a ti mismo. O sea que es un entendimiento malo, no aceptas que te esté pasando esto, que estés sufriendo, que estés padeciendo, que estés siendo maltratado, maltratada, pues no aceptas eso. Porque tu carne es la que te está defendiendo, el pecado, el que no quiere ser maltratado en tu vida. Pero si yo tengo un limpio entendimiento, voy a entender que las cosas que me están pasando, que Dios me está ayudando, me quiere sacar de esa naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina. Dios me está ayudando a salir de ese comportamiento, de esas reacciones, de esos pensamientos, de ese mal entendimiento de las cosas que nos pasan en este mundo. Dios me quiere sacar. Para eso me llamó. Para ponerme en un mundo nuevo, en una vida nueva, en palabras nuevas. Por eso Pedro dice acá, esta es la segunda carta que les escribo, y pone énfasis en el entendimiento, porque él sabía lo que estaba pasando. La idea de estos dos versículos de la segunda carta, fíjate, es esto, nuestro limpio entendimiento. Debemos mantener limpio, hermano, fíjate. Mira todo lo que implica tener limpio el entendimiento, porque ese es el lugar donde vivirá nuestro cuerpo. ¿Entiende? Mi cuerpo va a vivir acá.
en un limpio entendimiento. Por eso es que tenemos que darle atención a esto y mantener limpio. Porque tu cuerpo se enferma, eres el que se enferma. Las enfermedades psicosomáticas las produce la mente. La amargura, la presión alta, cuando llega a los médicos, lo primero que te preguntan si has renegado por algo, y sí, bueno, tu alma, lo que estás entendiendo mal, porque mal, estás entendiendo mal lo que te está pasando, por eso lastimas a tu cuerpo. Ni que hablar a tu alma, que se cansa de malos tratos, de no darse con el gusto, tu alma se cansa. Entonces, Pedro dice, en ambas cartas despierto vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengan memoria. Hermanos, con la memoria vieja o con el entendimiento viejo no van a tener memoria de Dios. Sí tienen memoria de lo malo. Eso sí. ¿Te acordás de lo que te hicieron hace tiempo? ¿Te acordás de lo que como te pidieron prestado y no te dio? ¿Te acordás de todo lo malo? ¿Tenés memoria por 10, 15 años atrás lo que te hicieron? Lo malo, pero lo bueno, no te acuerdas. Hoy que son cristianos, algunos cristianos hace mucho tiempo, ¿por qué no te acuerdas? ¿Por qué no tienes memoria de las palabras que te dijo el Señor? Como dice acá el verso 2, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y tengas memoria de lo que te mandó a pensar, a hacer, a pedir el Señor Jesucristo. ¿No hay memoria? ¿Por qué no tengo memoria? Porque tengo un entendimiento sucio. Porque entiendo todo mal. Y si yo tengo mi entendimiento sucio, lo contrario a estar limpio, voy a andar mal. No voy a tener memoria de las cosas que Dios ha dicho para mí. Ni me acuerdo. Es tan fuerte la memoria que tengo pensando mal o entendiendo mal, que no hay lugar para pensar bien. Cuando ustedes lo agarran el enojo, la ira, la amargura, es una máquina de pensar mal. Piensan mal todo. Esos instantes, esos momentos, son fulminantes los pensamientos que vienen a tu mente, que te ponen tan mal. ¿Y sabes cómo yo combatí esos ataques? Porque son ataques o asaltos. Usted ha dicho, un asalto es, vos vas bien, por ahí vienen 1 o 2 hombres con pistola tapados y te ponen los fierros en la cabeza y quedas hipnotizado, no sabes qué hacer ante la violencia de esas armas. Y te piden todo, eso es un asalto. Con el enojo, la ira, la amargura, es como por ahí te asaltan, de bien que está, te asaltan y quedas hipnotizado. Y te pones no sé, querés tirar todo, en un segundo tiras todo por la borda, destruís tu matrimonio, tu salud, tu paz con los hijos, con los vecinos, con el compañero de trabajo, destruís en un segundo. No podés controlar, porque entendés todo mal, porque tu entendimiento está sucio. Dios lo usa a Pedro para que escriba 2 veces. Pedro, 2 Pedro 3:1. Amado, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas cartas yo los despierto. Porque él estaba viendo que la iglesia en aquel tiempo y ahora y seguirá, estaba dormida. Está dormida la iglesia. ¿Por qué? Porque no prestan atención a lo que están entendiendo. Entiendan esto, ustedes tienen que entender, si Dios dice que este micrófono que está acá es negro y Dios dice que es blanco, así yo lo veo negro, Dios dice que es blanco, yo voy a entender que es blanco, porque Dios dice que es blanco. Así mis razones tengan toda la razón, la mentira disfrazada con esa palabra razón, no me importa.
Dios dice que es blanco y yo voy a decir que es blanco. Entonces, si yo mantengo limpio mi entendimiento, que es el lugar donde va a vivir mi cuerpo, entonces mi cuerpo va a estar en paz, mi alma va a estar en paz. Voy a vivir en paz, mi cuerpo no va a tener enfermedades, mi cuerpo no me va a pasar factura, como decimos. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo bien y estoy recordando y tengo memoria. Cuando me pase algo malo, tengo memoria. Yo me defendía con Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me haga lo que haga, diga lo que me diga el compañero, la compañera, mi hermana, mi madre, mi padre, lo que sea. En el acto me defiendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y si veo que me cuesta mucho, voy al otro texto que dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo. Y si me falla todavía eso, voy a la cruz. Porque yo no puedo dejar, ustedes no pueden dejar la cruz. No la pueden dejar. Si ustedes se alejan de la cruz, el pecado no se va a alejar de ustedes. Pero si ustedes se quedan en la cruz, se divorcian del pecado. Porque Él no puede usar a alguien que esté muerto. No puede usarlo. Entonces yo voy a la cruz y digo, Padre, perdónalo al que me ofende porque no sabe lo que hace. Entonces eso me hace entender, tengo un limpio entendimiento, que la persona que me provocó todo esto no tiene la culpa, porque no entiende él. Si yo, ustedes tienen que, fíjate, ustedes tienen que considerar aquella persona que te está hablando a ti. Considera las palabras, cómo te consideran a ti, para que tú puedas considerarlo al que te está hablando. ¿Me entiendes? Si ellos te consideran a ti como nada, como basura, como todo, tú no lo consideras lo que él dice. Mira cómo te considera él a vos. Entonces vos no lo consideres a él. No le lleves el apunte. ¿Me entiendes? Fíjate cómo te consideran para que vos puedas contestar a aquel que te está hablando de la manera como te considera a ti. Te maltrata, te dice esto, te otro, entonces yo no lo voy a. Si él no me considera a mí, yo tampoco, yo voy a. ¿Por qué voy a participar con alguien que no me considera nada? Entonces lo miro para otro lado, no le llevo el apunte. Por eso dice Pedro 3:1. Para que tenga memoria, si yo no tengo limpio entendimiento, es imposible que me acuerde de los consejos de Dios. Y creo que en la iglesia casi el 90% de todos andan así, con ese sucio entendimiento, porque entendemos todo mal. Porque el limpio entendimiento, hermano y hermana, el limpio entendimiento está, pero ¿cómo está? Hace de cuenta que es una persona, pero está dormida y no puede entender lo que está pasando en su vida. Pero que el limpio entendimiento está dormido en ustedes, en mucho. Primera de Juan 5:20 dice esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate, claro, el sucio entendimiento está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Y el trabajo de él es confundirte, preocuparte, enfermarte, desanimarte, bajar tu autoestima, ningunearte, decir que no sos nada. Ese es el trabajo que tiene el sucio entendimiento. Por eso a ustedes les pasa eso, cuando los maltratan o tienen una enfermedad, ya empiezan a entender todo mal.
Ya lo primero que piensa cuando el médico le dice que tiene tal cosa, ya están pensando que se van a morir. Y empiezan a deprimirse. Y empiezan a despedirse. Algunos se empiezan a despedir del loro, de la cata, del perro. Porque sabe, si llega a decirle a un ser querido, vos estás loca, mamá, vos estás loco, ¿qué te vas a morir? Pero él ya ¿me entiende? Está entendiendo todo mal está entendiendo. Pero dice, pero si sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, por eso primero de Juan 5, 11 y 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene aquel que te va a hacer entender. Juan dice que ya hemos recibido el limpio entendimiento. Pero muchos de los cuales que ya recibieron este limpio entendimiento, es por la dureza de su corazón. Observe, la dureza de tu corazón. Como dice Marcos 7, 21 al 23. Ese corazón lo mandó a dormir, quitándole toda participación en la vida del cuerpo. Porque es el cuerpo que sufre. Las enfermedades son por esas cosas, porque entienden todo mal. Todo mal entiende. Y es la trama o el propósito del diablo. De que entiendan todo mal ustedes. Para que él pueda entrar. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Recuerden que en Génesis 4:7 el pecado está a la puerta. Y la puerta esa se abre cuando ustedes entienden mal. Cuando entienden mal las cosas, abren la puerta al diablo para que los destruya en su cuerpo, en su alma, en su ánimo. Lo primero que ataca es tu ánimo. Observen al Señor Jesucristo cuando Él sanaba a una persona, siempre les decía, lo primero que Él sanaba era el ánimo. Él le decía, ten ánimo, acá estoy yo. Lo primero que Él quiere sanar es el ánimo. Porque el ánimo es el que, ¿me entiende? Es el que dejó pasar al pecado. Y el ánimo es el que no deja pasar al milagro. El ánimo malo. La Biblia dice que el buen ánimo soporta cualquier enfermedad. Pero el ánimo enfermo no lo soporta nadie. Nadie lo soporta. Y el diablo ataca ahí. Porque sabe que ustedes no se van a defender. Porque ustedes creen que eso es normal para ustedes. No, hermano, ustedes ya fueron llamados por Dios. Dios dijo que vino Jesús y te dio un entendimiento nuevo. Juan 15:5 dice, ustedes ya están limpios de esos malos entendimientos que tenían. Están limpios por las palabras que yo les he hablado. Entonces San Pablo, cuando escribe los Efesios, es como si fuera el punto principal el tema de entender bien lo que está pasando. Primero en tu vida, porque cada uno de ustedes tiene su mundo aparte. Y ustedes son los que saben lo que están viviendo en su mente. Y su pobre cuerpo, si vive en un entendimiento sucio, va a sufrir de todo. Va a aceptar. Mire, ve un ejemplo. Usted se junta con cualquier comandante. ¿Qué te pasa? Tengo tal enfermedad. Tengo. ¿Me entiende? Eso es lo que hace el entendimiento malo. De aceptar que tenés cuando Dios dice que por mi llaga tú fuiste sanado. Y al final, entonces, ¿cuál? ¿Qué estás entendiendo? ¿A quién sanó Jesús con eso? Entonces la palabra de Jesús está muerta. Recordemos el Proverbio 6:22, me despertaré y hablaré contigo, dice Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios viva. Y claro, esto no es un libro muerto, ni sordo, ni mudo. Hablaré contigo. ¿Cómo habla conmigo? ¿Dios lo escuchás por tus oídos hablar a Dios? No, acá te habla. La palabra de Dios está viva. Esto está viva. Acá está Dios hablándote a ti. Porque es viva y eficaz. Juan 6:63, Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Él tiene vida. Entonces, ¿por qué yo no le hago caso a ella? ¿Por qué entiendo mal? Porque no quiero salir de esa mente que tengo, cochina. Entonces Pablo dice,
en el libro de Efesios, 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya es ahora, ya es tiempo, ustedes cristianos, que ya no andéis como los otros gentiles, como la gente que no tiene a Cristo, pero ellos andan en la vanidad de la mente. Vanidad. Decir tengo enfermedad, tengo tal enfermedad es una vanidad. Decir tengo tal cosa es vanidad. Decir tengo dinero es vanidad. Todo es vanidad. Que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo, o sea, el entendimiento entenebrecido, entendimiento sucio, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por las ignorancias que en ellos hay. Y vuelve a implicarlo al corazón. Es lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Por la dureza de tu corazón. Pero en el verso siguiente, en el verso 20, Dios dice así: mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Qué importante que es esto. ¿De quién estás aprendiendo tú a vivir la vida? ¿De quién estás aprendiendo a hablarle a los dolores, a las enfermedades, al diablo? ¿De quién estás aprendiendo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, aquí te aclara, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, no por un predicador, por los muchos predicadores que hay. Vamos a hablar de eso. Haber sido enseñados conforme a la verdad que está en Él, en el único lado donde está la verdad es en Cristo, no en el hombre. Ahora relacionemos esto con Juan 15:3, que dice que ya estamos limpios por la palabra que os he hablado. El verso 20 y 21 de Efesios nos dice, basado en lo que nos decía el verso 18, cuando él dice, el entendimiento está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Acá en el verso 21 dice, la única verdad es que produce el cambio de la naturaleza de vida y de entendimiento. Nos dice, si en verdad le habéis oído. Claro, les dije yo hace rato, este libro tiene vida, está vivo. Como decía el proverbio, Isaías 22, recuerda, al amanecer, cuando me levante, hablaré contigo. ¿Cómo voy a hablar con él? Vuelvo a repetir, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida. Jesús dijo en Juan 6:63, mi palabra es vida y es espíritu. Entonces yo voy a hablar con él. Pero dice, a veces yo hablo, pero hablo con un libro muerto. Leo la Biblia y la leo como si fuese un libro cualquiera. No, hermano, no es así. Estás entendiendo mal. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es un libro muerto, como tantos libros que han escrito los hombres que están muertos. Todos están muertos. Son sordos, son mudos, no te dicen nada. Verso 21 de Efesios, si en verdad le habéis oído y haber sido por él enseñado, y que si tú estás conforme a la verdad que está en Jesús y no en las razones de los muchos predicadores que hablan con el intelecto de la carne. Hay muchos que hablan con sus razones. Acá este texto nos avisa que la verdad de Dios te va a cambiar. La verdad solamente está en Cristo y Él es el que nos enseña. Por eso Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en la primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 30, él dice esto: más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos, posesión. Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
nosotros los que asisten a las congregaciones o a las iglesias, podemos escuchar la enseñanza por dos hombres. Dos hombres. El primer hombre está representado por muchos hombres que predican así. Escuche, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. El primer hombre está representado por muchos predicadores. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe o de la palabra de la verdad que está en Jesucristo. Van a dudar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, el otro hombre que es Cristo, Él es el único que habla. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marco también toma de esto, dice Marco capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni siquiera lo piensen, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto van a hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ese es el verdadero, ¿dónde está la verdad? Y Pablo sigue en 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra, quiero que entiendan, decía él, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, persuadiendo a los hombres, de humana sabiduría, predica de la razón de los hombres, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, los muchos hombres, los 8 hombres predicadores que hablamos recién, siempre son utilizados por este gran enemigo del Evangelio. Porque el Evangelio es buena noticia. El Evangelio te está dando buena noticia, que Dios eres hijo de Dios, que tienes vida eterna, que estés contento con lo que tenés ahora. Pero estos otros te dicen que tienes que ser millonario, que tienes que prosperar, que tienes que tener todo tuyo, que tienes que, de todo. Y te engañan, y te venden cosas. Engañadores, lo está diciendo. Estos son los que están representados o utilizados por el gran enemigo del Evangelio. Y lo vamos a ver, 2 Corintios 11:3. San Pablo escribe, mire, yo tengo temor, dice, que como la serpiente engañó a Eva, ustedes, vuestro sentido, lo que sientan, sean extraviados de alguna manera. Van a buscar la manera para engañarte. Seáis extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quieren ser sinceros con el Señor. Por eso el Señor nos pide que no pensemos mal en el corazón del hermano o del prójimo o de nadie. No pensemos mal de ellos. Porque detrás de ellos están estos engañadores que se creen de estas personas. Por eso no podemos pensar, porque ellos creen que son sinceros a Dios, haciendo tal cosa, trabajando para que ellos tengan, trabajando. Creen que son sinceros. Entonces no los podemos condenar ni juzgar, porque ellos no saben. Ellos creen que son fieles a Cristo y están siendo engañados, porque esos predicadores no le van a decir la verdad. Porque Cristo no habla a través de ellos. Porque si viene, dice el verso 4, porque si viene algún hombre, predicando a otro Jesús, o sea que va a haber otros que van a otro Jesús, predicando a otro Jesús, pues el que habéis sido predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren, ya en ese tiempo ya había falsos predicadores.
que engañaban a la gente, poniéndoles y enseñándoles, dándoles promesas que nunca se cumplieron, porque no era lo que Dios les dijo. Si somos hijos de Dios y hemos nacido y estamos viviendo en un nuevo cuerpo, la cabeza de ese cuerpo que se va a encargar de suplir todas mis necesidades, como dice Lucas, buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo entiendo. Ahora, si también tuviera un sucio entendimiento cuando me faltan cosas, me enojaría, andaría mal. ¿Y a dónde está Dios? ¿Y por qué Dios ahí? Y me entiende, hasta el Señor lo juzgaría. Pero si voy a Filipenses también 4:19, y Dios dice, entiendo esto, Él va a suplir todas tus necesidades. Entonces estoy entendiendo bien que lo que me pasa, no me hago problema. Porque entiendo por qué estoy pasando esto. Antes no entendía, antes me ponía bravo, antes me enojaba, antes pateaba, lo juzgaba hasta Dios. Hasta lo ponía en duda si existía o no. Por eso San Pablo dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿cómo? No? Jesús es amor. Jesús vino a liberarte, a salvarte, a sanarte, a que no te preocupes, a quitarte todas las cargas. Jesús dijo, ven a mí si estás cansado y trabajado, yo te haré descansar. Yo quiero que tu alma descanse tranquilo. Yo quiero que confíes en mí, dame todas tus aflicciones para mí. Ese es el Jesús que nos predicaron los verdaderos, el Espíritu Santo. No aquel Jesús que te predican que tienes que hacer esto, porque te condenan, porque no haces esto. ¿Por qué hablan así? Si hay hermanos que fuman, que toman, que están drogados, y ya les están avisando que se van a ir al infierno, ¿por qué? Entonces, pues no son siervos de Dios. Ellos están luchando por dejar esa droga, ese alcohol, y vos lo venías a condenar. Vos sos un siervo de Dios, Dios no. Si vos vendrías de parte de Dios, o si Dios hablaría a través tuyo, en ese momento le mostrarías el poder de Dios y lo echarías fuera a ese demonio de adicción que tienen. O ellos reconocerían en ese momento que Jesús es el único que los puede liberar. Si recibís otro espíritu que al que habéis recibido. Entienda, los demonios no tienen cuerpo. Y ellos van a usar el cuerpo de alguien que tenga un título. Que sea un doctor, arquitecto, ingeniero. Ustedes van a ver por ahí que presentan a esas personas. O díganme si alguna vez presentaron a alguien como si fuera el albañil, de oficio albañil, o de oficio plomero, o de oficio carpintero. Yo creo que si el Señor Jesús hubiera estado tanto tiempo, por el oficio que él tenía, no le dan participación en la tele. Porque él era carpintero. En la tele solo aparecen los abogados, doctores. Ahí nunca va a haber un herrero, un carpintero, un plomero, un gasista. No. Tienen títulos. Bueno, Dios sabe, no los juzgo a ellos. No, estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice, que habrá espíritus engañadores y esos espíritus van a usar a personas que tengan cierto intelecto. Bien. Dice el verso 14 del mismo 2 Corintios. No es maravilla, no se maravillen de eso, dice. Porque el mismo Satanás, el mismo, se disfraza de ángel de luz. El mismo, un tremendo pastor. Milagros ha habido y por haber. Oh. Así que no es extraño si también sus ministros, los demonios, se disfrazan. Escuche, se disfrazan. Buscan el cuerpo de algún titular, algún que tenga buena labia o que hable bien. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, qué falso. Qué falso. ¿Cuántos hermanitos, almas están engañadas? Y dice, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos predicadores, por lo menos en nuestra provincia, se han ido casi en la mitad de sus días? ¿Cuántos?
No sé en cada provincia, o sea, en otra provincia, donde pueden ver este video, mediten en esos predicadores que se fueron antes, cuando Dios dice, terminarás en buena vejez. Así dice Dios, la promesa de Dios. Por eso Pablo entonces escribe en Efesios 1:15. Por esta causa, dice, por causa de todo este engaño que hay en el mundo. Yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Verso 16. No ceso de dar gracia por vosotros y hablo con Dios, oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocimiento puro, limpio, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Satanás cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bueno, acá dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Alumbrando los ojos. Ojo, hemos comenzado diciendo que Pedro, en las dos cartas, ambas despierto. Es como dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo dice aquí que alumbre los ojos. Despiértate, ojo, de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. ¿Entiende? Dios te ha llamado, no para que vengas acá y traigas al mundo a la iglesia. Dios no te ha llamado para que sigas metido en el mundo. Dios te ha sacado del mundo, pero tú todavía no puedes salir del mundo donde el diablo está manejando. Ya te llamó, ya te sacó. Eran del mundo, dice Juan 17. Yo los saqué del mundo. Por eso el mundo no los quiere. El mundo los aborrece como me aborreció a mí. Hermano, si ya no soy, acá te está diciendo Dios, para que sepas cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado. Entonces salí del mundo, sácalo al mundo de tu cabeza. Ya no sos de este mundo donde tienes que afligirte, preocuparte, enfermarte, angustiarte, llorar, sufrir, tenerle miedo a la muerte. Ya no sos. Ahora sos de otro mundo. Créetela porque es así. Si no la crees, no vayas a creer que aunque no creas no sea verdad. Vos te vas a perjudicar y vas a perder las bendiciones que Dios tiene para ti en este mundo. Alumbrando los ojos para que sepas para qué Dios te ha llamado. Por eso tenemos que el deber de estar despiertos, entendiendo todo lo que Dios nos pide. Yo tengo que entender, lo primero, pase lo que pase, me pase lo que me pase, tengo que amarlo a Dios. Porque todos los que aman a Dios, las cosas que les pasan, los ayuda para bien. ¿Entiendes? El modo de Dios es que tú sufras en la carne, porque no estás sufriendo vos sos ahora una nueva criatura, y esa nueva criatura no tiene que sufrir, ella no puede sufrir, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando Cristo se manifieste, ¿me entiendes? En la vida nueva, la vida vieja, no, ya no más. Esa vida tuya ya no sirve para nada. Por eso Dios le da con un caño, la hace sufrir a la carne. Pedro dice 4:1, también en primera carta de Pedro, Cristo ha padecido por ustedes en la carne. Lo escupían, lo menospreciaban, lo empujaban, lo ninguneaban. Diablo, de todo le dijeron. Y él padecía, tenía que sufrir. Pero nosotros no aceptamos ni una mirada fea de un hermano. No aceptamos que nadie nos corrija. No aceptamos que nadie nos diga nada. Eso pasa en el matrimonio. Él o ella siempre se están oponiendo. No hay acuerdo, no hay un sometimiento uno a los otros. No hay, como dice el Señor, mujer, sujetate y respetalo a tu marido. Marido, trátala como un vaso frágil, no seas áspero con ella, amala. Tampoco hacen.
Bueno, todo eso lo hacen en la carne, al revés. Por eso se divorcia, se pelea. Y dice Pedro, sigue diciendo, Cristo ha padecido por ustedes. Ustedes también defiéndanse con esos pensamientos, pero no la defiendan a la carne. Defiendan al espíritu, a la vida nueva. Defiendan, no, ustedes lo defienden a la carne. No quiere sufrir, no quiere que les digan nada, no quiere que los reprochen, no quieren nada. Pero dice acá, pues quien ha padecido en la carne terminó, se divorció con el pecado. Porque el pecado es el que se alimenta contigo. El pecado es el que te hace malo. El pecado es el que te hace pecador o pecadora. El pecado es el que no te deja vivir porque él se alimenta de odio, amargura, rencor, ira. Todo eso que para vos es, no sé, es normal porque lo aceptás y te dejas dominar o controlar o asaltar. Por eso dice, armate. Si te ve el pecado que estás armado con los mismos pensamientos de Cristo, no te va a sorprender el ladrón. Porque va a ver que estás armado y va a pasar de largo. Sometete a Dios, resistirle al ladrón y él huirá. Pero si veo que no estás armado con estos pensamientos, él va a venir y te va a destruir. Te va a derribar a donde estés. Y en el momento que tú no creas, ahí va a estar él. Cristo ha padecido por ustedes en la carne. Pues quien ha padecido en la carne, hermano, esa es la verdad. ¿Quieres padecer en la carne? Entonces usa limpio entendimiento. Entender bien. No es que tu mujer o tu esposo, tu hijo, tu vecino, el patrón que te trata mal, dale gracias. Porque el que lo está tratando mal es al pecado que está dentro tuyo. A esa vida vieja tuya que no se deja gobernar, esa vieja tuya que no quiere que nadie le diga nada, esa está muerta, porque ahí está viviendo el pecado, y el pecado es la única manera que te va a hacer pecador, es que tú vivas con él, como dice Romanos 8:3, Dios lo condenó al pecado que viva en tu carne, y dice Pedro en el segundo versículo, como diciendo, hermanos, sepan que sus días están contados en este mundo. Sus meses, sus años están contaditos. Nadie va a pasar. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ahora en la parte blanda, acá esto, conforme a las concupiscencias de los hombres o del pecado, al apetito del pecado, sino este resto que les queda de tiempo, vivan conforme a la voluntad de Dios. Y más aún, Dios te hace reflexionar un poco. Y dice el verso 3, basta ya el tiempo pasado. Basta de haber hecho lo que le agradaba a la gente, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominable idolatría. Todas estas cosas ya lo han hecho, han gastado su cuerpo, lo han usado. El diablo lo usa como él ha querido. Basta, dice Dios, basta el tiempo ya pasado para haber hecho, basta para haber hecho lo que le agrada al pecado. Estás peleando con alguien, ¿vos te crees que Dios le agrada que pelees con tu esposa o con tu hijo o con tu hermano en la fe? ¿Vos pensás que Dios está de acuerdo con vos, mujer o hombre, que quieres discutir con tu mujer o echarla o correrla o no echarla? Piensen un poquito, ¿crees que Dios está de acuerdo contigo? No, el diablo está de acuerdo con vos. Y va a llegar un momento que él te va a pegar a ti un buen latigazo. Y después no vengas, como dice el Salmo 78:34. Yo voy a hacer morir a uno en tu familia. Y sí, y recién te vas a poner en solícito a buscarme a mí. Recién vas a venir a buscarme a mí. Cuando yo haga morir uno, entonces te haga morir a ti. Hermano, que no se cumpla ese salmo, está escrito, tiene vida. Él dice, no vaya a hacer cosas, yo haga morir para que recién, y están vistos, cuando está grave alguno, ya vienen a la iglesia, ya están acá reunidos como si fueran dignos de que Dios los sane al ser querido. No, hermano, no es así, no se engañe. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba al pecado. Ahora tenemos que usar y entender
con este limpio entendimiento que dice Pedro. Lo leo de nuevo. Amados, Dios nos ama. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Que hoy en esta noche se despierte, por favor, ese entendimiento. Entiendan bien que todas las cosas que le pasan es para que los ayude. Dios los está ayudando. Dios, no el maligno. Dios los está ayudando. Por favor, acepten. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de la palabra que antes ha sido dicho por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, ¿de qué queda usted? O cambian o siguen. O son felices o viven siempre gozosos como Dios quiere. Se regocijan todo el tiempo como Dios quiere. O viven amargados como el diablo quiere. Ustedes van a decidir. Vamos a orar.